Escriba en el buscador de Google, vaya y escriba en el buscador de Google el término pandemia. Va a encontrar lo siguiente. Aparece mucha información, pero yo voy a nada más citar la introducción. Dice así, dice que sale de dos términos que son relativos a uno es todo y el otro es pueblo. Todo y pueblo. Y se conjugan como algo así que dice reunión de todo un pueblo. De los términos griegos, reunión de todo un pueblo. Así más o menos se conjuga esta palabra traduciéndola al español. Pero nos dice la definición que una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los seres humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. Por ejemplo, en varios continentes o en todo el mundo. En varios continentes o en todo el mundo. Afectando a un número considerable de personas. A lo mejor algunas personas por vagueza de conocimiento, no saber muy bien esto, no entender muy bien las cosas, pensará que que COVID-19 o pandemia se refiere a COVID-19 o como que si fuesen en términos homologados, uno corresponda al otro. Pero porque más bien COVID-19 sería esa afectación de una enfermedad, como dice aquí la definición, y la pandemia es el fenómeno como tal, el fenómeno que ocurre, que se ha expandido o que se expande a lo largo de un área geográficamente extensa. Por ejemplo, varios continentes o todo el mundo. Según ciertos parámetros, conocemos a la OMS como organización. Las organizaciones, los que se encargan de entrar acá, tienen diferentes parámetros para decretar, porque es un rango, una categorización que le da el ser humano al nivel de impacto de la enfermedad. Así como algo que ha sido de común. Yo me puse a investigar a investigar no, a buscar en esa imagen que está allí. Creo que la había sacado de un aeropuerto, no recuerdo dónde fue que la saqué. Y no veía ninguna persona con tapabocas. Y es el nivel de la categoría que tiene esta enfermedad. Pandemia, algo que afecta a todo el mundo o varios continentes o a todo el mundo. Está viendo por allí un mapita de antiguas pandemias, algunas que nada más habían afectado a ciertos países o ciertos continentes. Pandemia. Ya tan cerca como 19 días para que se cumplan 2 años. El 11 de marzo, 2 años el día que se decretó como pandemia a la enfermedad COVID-19. Y ya seguro todos conocemos y hemos vivido sus consecuencias. Muchos han sufrido la enfermedad, tanto así que yo creo que sería difícil asegurar que si alguno de nosotros siquiera no ha tenido contacto o no ha sido huésped del virus. Como dicen por allí, de manera pasiva, no me acuerdo cuál es el otro término que usan, no está activo, no recuerdo. Pandemia. Una era radical para la humanidad, afectada en todos sus contextos. Su salud, su rutina de vida, sus planes, su economía y su entorno social. Uno nunca olvidará esos primeros meses de radical aislamiento, de medidas y controles vistos en toda la sociedad. ¿Te recuerdas los primeros meses de la pandemia? Por allí desde marzo hasta junio, digamos. Hasta julio, creo yo que se podría extender. ¿Te recuerdas cómo era la vida esos primeros meses? Nunca olvidará esos primeros meses de aislamiento radical, de medidas, de controles vistos en la sociedad, realmente cuarentena. Ahorita que yo le llamo reflexiones de cuarentena a esto, aquellos tiempos cuando nació verdaderamente cuarentena. A grosso modo, el miedo, la incertidumbre o la sobriedad de que todos debían cuidarse y cuidar a otros. De alguna manera u otras, eh, las personas tuvo diferentes sensaciones, tuvo diferentes reacciones o posturas delante de la enfermedad. Yo recuerdo en algún momento la gente se aferraba a la fe, entonces yo recuerdo haber hablado del mensaje de la esperanza, la tenencia de paz, la gente se aferraba al evangelio, la belleza del evangelio. Recuerdo por ahí una reflexión, pero también estaban las personas que se apoderaban del miedo, que si el apocalipsis. Yo recuerdo una reflexión que le llamé, ¿será señal del apocalipsis?
o el sermón de la preocupación, o bajo el dominio del miedo. Creo que ha sido diferente la experiencia para muchos seres humanos, también entre sus virtudes, su mente, su espíritu y sus circunstancias. No son las circunstancias las mismas para todas las personas. Entonces ha sido la pandemia. Pandemia que nos llevó al planeta a una condición de cuarentena extrema. Hasta las religiones, como en todos los ámbitos, debieron reconocer, entender y aislarse de la dichosa o de la dicha de la comunión humana. Recuerdo que estaba redactando torcer el brazo, sí. Creo que inclusive impactó en el orgullo de muchos grupos religiosos el tener que asumir que no se iban a congregar físicamente, que había un problema tan grande que ellos tenían que unirse y entender las circunstancias. Y fue polémico para muchos, hasta las iglesias, hasta las religiones. Cuando yo encontraba las puertas de los locales, o sea, ver los locales católicos, algo tan tradicional y clásico en nuestra sociedad, también estar sin reuniones, yo decía, wow, qué grave está la sociedad. Mi misma iglesia o la iglesia de Cristo en general es muy tradicional y apegada a congregarse cada domingo y también tener sus puertas cerradas hasta el día de hoy. Uno se da cuenta de cuando toca hasta lo religioso, lo duro que es la pandemia. Entonces, pandemia, que estando aislada, por ejemplo, mi congregación cristiana nos llevó al uso del recurso de la comunicación por internet. Tomó mucho valor el internet, no solamente para la iglesia, para, dígame, el trabajo. Si yo trabajo con internet ahora más, y así muchos entornos sociales, muchos entornos de nuestra civilización. Y bueno, para nuestra comunidad cristiana, la mayoría de ustedes que son miembros de ella, nació el proyecto hasta hoy, que sigue siendo con ese eslogan que yo le llamo Reflexiones de Cuarentena. Los sermones, si usted ve el título que yo coloco en YouTube, dice que el título no, el párrafo que tiene cada uno de los videos publicados, dice: cambió mi manera de predicar, que yo venía haciendo cada domingo en la iglesia, y por eso se llama Reflexiones de Cuarentena. Un nuevo ámbito en el que uno sigue predicando los días domingos. Una nueva era en mi rol de preparador de sermones bíblicos. Ahora bien, ciertamente yo percibo ya en mi contexto, en Caracas, capaz usted pueda verlo así, similar, diferente, otros aspectos, capaz que si estuviéramos conversando de esto, pudiéramos tener una retroalimentación de cómo lo ve cada uno. Yo percibo ya la sociedad plenamente ya reencontrada, reubicada ¿cómo se llama esto? No sé si decir la vida anterior, pero en su rutina, al ritmo habitual, por decirlo así, como lo coloqué aquí, al ritmo habitual. Ya se me estaba olvidando, yo estaba aquí cuando estaba haciendo como ver hacia atrás, ya es que me estaba olvidando que vivíamos en un régimen de la semana radical y la semana flexible. ¿Lo recuerdan? Pues no hace mucho, 3 meses atrás, 4 meses atrás. ¿Cuándo fue que decretaron que esto estaba libre? Finales de noviembre. Entonces, pero vivíamos bajo ese condicionamiento de la semana radical, la semana flexible, controles de alcabala, controles de flujo de personas en unos lugares y otros lugares. Hasta los centros comerciales ni trabajaban. Estaba recordando que hasta los centros comerciales cerraron no sé cuántos meses, 3, 4, 5, 6 meses, cuántos habrán cerrado en tiempo los centros comerciales. Como muchos sectores, como en la oficina ya nos veíamos, no sé, 2 veces al año nos habremos visto en 2020, una vez en el 2020, 2 o 3 veces en 2021, no recuerdo. Muchos sectores de la sociedad habían cambiado de ritmo, ya se me olvidaba eso. Inclusive ya se hace habitual encontrar muchas personas sin tapaboca en los lugares públicos. Estos días que no he tenido carro y he estado caminando por allí, haciendo algunas vueltas, me voy entreteniendo viendo, yo llevo mi tapaboca, pero me voy viendo la cantidad de personas que ya no lo usan. Hace semanas era algo impensable. Pandemia en la cual seguiremos por mucho tiempo, a pesar de que la vida vaya a un ritmo habitual. Seguiremos por mucho tiempo. De hecho, hay pandemias que todavía no han sido erradicadas y no pareciera ser la perspectiva de que vayan a ser erradicadas. Yo particularmente agradezco la perspectiva, hablando de ese término, valga la redundancia, que se planta el día de hoy. Comparado a 2020,
cuando el panorama parecía más apocalíptico, ¿te recuerda cómo usted veía la sociedad del futuro en 2020? CNN, recuerdo yo, colocaba varios títulos donde decían los pastores, los predicadores están hablando de señales apocalípticas con esta pandemia, o mucha gente está hablando del fin del mundo. Creo que el panorama hoy es muy diferente. Sería difícil encontrar a alguien con este mensaje al día de hoy usando a COVID-19. Pandemia, algo nuevo, es algo inédito en la sociedad. La pandemia es parte del conjunto de fenómenos que desnudan la brevedad de la vida. ¿Se recuerda la predicación que yo di la semana pasada? La brevedad de la vida. Bueno, entre todas las cosas que ocurren en nuestra existencia, la pandemia es uno de esos fenómenos que nos puede mostrar lo corta y lo breve que puede ser la vida y que ha sido para muchos millones de habitantes en estos 2 años de pandemia. No es algo inédito, es uno de los fenómenos que seguramente se repetirán en una u otra generación. Capaz que volveremos a ver alguna pandemia nueva en pocos meses o años, o si no pasare, lo verán otras generaciones. Es un fenómeno al que estamos expuestos en esta existencia, en esta creación, en la biología de la Tierra, no sé cómo lo quiera llamar. Algo más que continúa expresándose de lo que leía ya en Wikipedia como pandemia. El siguiente párrafo dice esto, cito: a lo largo de la historia de la humanidad ha habido una serie de pandemias de enfermedades como la viruela. La pandemia más fatal en la historia fue registrada fue la peste negra, también conocida como la peste, que mató aproximadamente entre 75 y 200 millones de personas en el siglo XIV. Muy diferente a la densidad o la cantidad de habitantes que hay ahorita. Las proporciones son diferentes. El término aún no se usó, en aquellos entonces no le llamaban pandemia. Después, con el avance del conocimiento, cuando el conocimiento humano se fue organizando, la ciencia humana, empiezan a aparecer muchos términos que manejamos el día de hoy. Aunque no se usara el término pandemia en siglos atrás, no quiere decir que no existían, sino que no tenían este conocimiento, este nombre, como ahora lo tenemos, tantas cosas serializadas en el conocimiento, en la civilización. También se incluye aquí en la historia la pandemia de la gripe, la llamada gripe española, la pandemia de la gripe de 1918. Entonces ha habido otras pandemias. De hecho, Wikipedia nos dice el detalle que actualmente, cuando ellos editan este artículo, dice 11 de febrero la publicación, existen otras pandemias. Aparte de COVID-19, hay otras pandemias. Una de ellas cita la tuberculosis y la otra el VIH-Sida. Entonces hay varias pandemias en la humanidad y han existido y probablemente existirán. Y probablemente tú sabías esto que estoy diciendo o probablemente no. Más allá de ello, para poco poner en duda, la noticia, la circunstancia y la realidad de moda ha sido COVID-19, que paralizó al mundo, lo colocó en shock y llevó a las medidas más extremas que yo haya vivido en mis 35 años de vida. Nunca había visto este caos en la civilización, o este evento en toda la civilización. Yo tengo 35 años, por eso que tengo que decirlo así, en mis 35 años de vida. La pandemia llenó de terror, de miedo, de preocupación, de reflexión, de meditación, etcétera, de muchos otros sentimientos o valores a los seres humanos. Cada uno, como lo comentaba antes, ha tenido su particular experiencia y su particular circunstancia con esta época. Entonces, muchos detalles relativos al temor de la vida, pero aún más allá de aquellas circunstancias que hacen a la humanidad resiliente, porque creo que la humanidad sale fuerte de todo esto. Son de aquellas épocas donde la civilización sale fortalecida y da un paso adelante. De hecho, muchas de las cosas, lo que yo resalto a la historia de la humanidad, grandes avances o grandes pasos fueron en crisis, en épocas difíciles. El ser humano alcanzó proezas, y eso es lo que, todo eso sumado, es la civilización que somos hoy en día. Por aquella época, cuando yo redacté mi primer ensayo de otras pandemias, es decir, ya yo había hablado de un tema y yo lo encuentro hoy totalmente diferente a cuando lo hablé aquella vez, otras pandemias, pero no hallaba qué otro título colocarle sino esto, porque yo creo que lo importante es tener en cuenta el título que yo les planto el día de hoy.
Y es un panorama muy diferente cuando yo hablé de mi primer tema de otras pandemias, hace 52 predicaciones, hace más de un año de predicaciones. Realmente fue en septiembre de 2020. No había el panorama, no se veía, no estaba la perspectiva más alentadora como el día de hoy, donde la humanidad está conviviendo a pasos gigantados, agigantados sobre un virus que igualmente se mantiene allí, él mantiene su yugo de enfermedad y mortalidad. El COVID-19 no ha desaparecido, pero es muy diferente a cuando yo redactaba esto en 2020. Entonces, hoy con un panorama diferente y quizás en el ocaso, ¿sabes lo que significa ocaso? Final. En el ocaso de mis reflexiones de cuarentena, quiero hablar de un mensaje que espiritualmente debe preocuparnos tanto o más como nos preocupamos por esta enfermedad de COVID-19. Antes de dejar ideas sueltas, digo ocaso, porque dije ocaso en mis reflexiones de cuarentena. Es un ocaso porque ya la vida no es una vida plenamente en cuarentena. De hecho, yo decía, oye, voy a seguirle llamando esto reflexiones de cuarentena. La vida ha cambiado, las circunstancias cambian y Dios mediante nosotros seguiremos, o cada cristiano deberá seguir esforzándose y seguirá predicando en las cambiantes circunstancias. Las cambiantes circunstancias. Hoy quiero reflexionar sobre las otras pandemias que no son necesariamente la tuberculosis o el SIDA, porque como existen otras pandemias yo no voy a hablar de tuberculosis o SIDA. Pero hay otras pandemias que han estado consumiendo al espíritu humano desde casi su existencia como civilización. Porque COVID-19 nace, se dice en el 2019, sea por una forma u otra forma, pero es el registro que lo empezamos a sufrir. Estas otras pandemias han estado consumiendo al espíritu humano desde antes que existiera la lectura, la escritura, desde la existencia del humano mismo. De lo cual la Biblia se ha plantado como instrumento para combatir esa variedad de enfermedades. Requiero volver a citar el concepto de pandemia y porque es la analogía, la figura con la cual yo hago mi reflexión el día de hoy. Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los seres, de los humanos, a lo largo de un área geográficamente extensa, por ejemplo, en varios continentes o en todo el mundo, afectando a un número considerable de personas. Una pandemia es simplemente una enfermedad, una afectación infecciosa que afecta a los seres humanos a lo largo de áreas extensas. De hecho, cuando no es antes de ser pandemia se le clasifica como epidemia, que es que afecta a una región particular. Cuando ya pasa a varias regiones alcanza el grado de gravedad de pandemia, de consideración de pandemia. Entonces, es la afectación de una enfermedad infecciosa de los seres humanos. O sea, los seres humanos se pueden infectar unos a otros de alguna enfermedad. Y partiendo de ello existen fenómenos en el espíritu humano que lo contagian y que si no se esparce entre otros, y que si eso se esparce entre otros, al final los mismos fenómenos están esparcidos en la civilización entera como una pandemia. Y que son parte de los males grosos de nuestra sociedad. Para esto no funciona para este tipo de enfermedades, otras pandemias no funciona una cuarentena, no funciona un tapabocas, no funciona el alcohol, ni los hospitales, ni nada, ni la vacuna, me faltó mencionar la palabra vacuna aquí, ni nada como lo que se hace para este síndrome respiratorio agudo grave conocido como SARS-CoV-2 que generó COVID-19. Hay actos de origen en nuestro espíritu que si no nos cuidamos podemos contagiar a otros. Y eso, como dice la escritura, puede envenenar a muchos. Y si eso contagia a uno y a otros masivamente, si se envenenan o contaminan, como son los términos que usa también Reina Valera, a uno o a otros masivamente, capaz algún día sea tan grave como el fenómeno que nosotros llamamos pandemia. Hebreo, voy a partir, y hoy lo voy a ver, inclusive hoy lo analizo desde inclusive otra perspectiva más
entrando más al fundamento bíblico donde se dice que sale este texto, hoy voy a partir también de Hebreos 12:15 porque la figura o la reflexión que analiza aquí dice mucho, inclusive para tantas otras cosas que dice la Biblia. Hebreos 12:15, recuerden que yo leo la traducción NTV. Dice así, cito: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Fin de la cita. Lo último que leí, vuelvo a citarlo, dice: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Fin de la cita. Vamos a ver un poco de introspección de ese versículo. Un comentario bíblico, de hecho es comentario del mundo hispano en el tomo que se refiere al libro de los Hebreos. Ese comentario bíblico me llevó a Deuteronomios 29, versículo 18. De hecho, se dice que cuando dice raíz venenosa de amargura, se está refiriendo a las mismas palabras que Moisés escribió o con las que advirtió al pueblo en Deuteronomio 29, 18. Haciendo un ancla directamente a la idolatría y a la apostasía. En los tiempos cuando la nación de Israel se estaba constituyendo con la ley de Moisés, se le estaba dando la ley de Moisés. Eran los tiempos de la independencia, por decirlo, por hacerle como una analogía con los tiempos de la era moderna. La idolatría se trata del culto que se rinde a otra cosa que no es Dios. Eso se trata de la idolatría, rendirle culto a otra cosa que no es Dios. La apostasía se trata de la acción de rebelarse en contra, o de renunciar, o de abandonar, o de alejarse de lo que uno ha creído respecto a Dios. Me hizo pensar que estos términos van de la mano. La idolatría es el hecho, lo que ocurre, y la apostasía es la acción, el acto de alejarse. La apostasía para volverse idólatras, por decirlo así. Estos dos problemas fueron recurrentes epidemias en la nación israelita. Fueron realmente, no lo llamo pandemia porque digamos que Israel era nada más una región de entre todas las regiones de la humanidad. Pero fueron recurrentes epidemias en la nación israelita. Recurrentemente, una generación u otra generación, y fueron bastantes, habían caído en el acto de apostasía por idolatría. O era algo que los líderes, o pasaba bien sea porque los líderes de la nación se desviaban, como decir Acab y Jezabel, por decirlo así, o Jeroboam. Estaba leyendo anoche acerca de Jeroboam, quería inclusive empezar esta predicación, pero no cuadro el argumento. Pero como Jeroboam, él trajo la idea de la idolatría que estaba allí tentando al pueblo por los pueblos vecinos, al pueblo de Israel por los pueblos vecinos, los pueblos que no eran israelitas, y él lo propuso allí, y esto contaminó a todas las 10 tribus de Israel, que se separaron de Roboam. Entonces, o por ciertos lugares, ciertos pueblos donde brotaba esa llamada raíz venenosa de la que advertía Moisés, y tiempo después casi toda la nación estaba envenenada, pecaba y se apartaba de Dios. De hecho, tan grave a veces fue esta enfermedad espiritual, esta epidemia en la nación, que en algún momento llegó un rey que decía: wow, no conocía esta ley de Dios. Ya un momento se había perdido tanto que ya Dios era ajeno. Y bueno, fue un rey que lo restauró. Dice: tengan cuidado. Un llamamiento a los cristianos que cada uno cuide de que estos fenómenos no permitan que sucedan. Fíjense que pueden salir estas circunstancias que contaminen, y hay un mandamiento que dice: tengan cuidado. Entonces nos deja decir el texto que nosotros podemos tener medidas preventivas. Tengan cuidado que estos fenómenos no permitan que sucedan. Una vez esto brota, muchos se pueden contaminar. Una vez que se da luz, como dice por allí, da luz el pecado. Una vez que estas cosas brotan, estas circunstancias, no cosas, son circunstancias, brotan, muchos se pueden contaminar. Por ello, lo importante, el ejercicio en la iglesia cristiana, cuidarse, entender que el pecado, cuando aparece, es un agente que infecta a los demás. Y puede dañar, puede separar,
destruir y hacer tropezar a los demás, tal como estas otras pandemias. Es una circunstancia real que la iglesia, de hecho, más adelante lo va a citar, que la iglesia cristiana ha pasado en mucho tiempo. De hecho, si usted se pregunta, no sincerando la existencia de tantos movimientos y denominaciones, y a veces sin mayor detalle de diferencia doctrinal, porque a veces, para que haya diferencia a veces doctrinales, tienen que pasar tiempo en que las personas empiecen a hacer cosas diferentes. Muchas veces son porque brotan cuestiones que envenenan a muchos. Entonces, parte de las pandemias que conviven en el cristianismo. Capaz que para SARS, para el virus SARS, el medio del cual se dice que se introdujo al mundo fue el murciélago, o probablemente lo que muchos sospechan, un laboratorio. No es mi asunto de atención atacar eso, pero probablemente que por estas vías entró el virus, entró el virus al ser humano, pero el origen del pecado es diferente. El pecado que produce estas otras pandemias, llamámoslas espirituales, es diferente, no es por un murciélago ni se gesta en un laboratorio biológico. La naturaleza pecaminosa entra al mundo de otra manera. Gálatas 5:19, donde hace el maravilloso contraste entre la vida carnal y la vida espiritual, o mejor dicho, la naturaleza carnal y los frutos del espíritu. Muchas veces la persona define espiritual como el tema de la religiosidad, pero la espiritualidad se define en esa impresionante exposición de Gálatas 5, 22 y 23, o precisa exposición que habla que lo espiritual tiene estos frutos, tales frutos. Pero antes de hablar de ello, habla de la naturaleza pecaminosa, que es el tema que interesa compartir el día de hoy. Gálatas 5, 19 al 20 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. 2 puntos: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que le dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Fin de la cita. Gálatas 5, 19 al 20. ¿Cómo no mirar atrás y encontrar que esta naturaleza pecaminosa descrita allí son fenómenos que se han multiplicado en una circunstancia y otra en la civilización humana? No es nada nuevo, son los males que se replican y se reparten en la humanidad. De hecho, leí brevemente Génesis 6, cuando dice que Dios vio de arriba la maldad del hombre y vio cómo el hombre en sí multiplicó su conducta y su mal, y hasta el momento que está quizá la frase más fuerte que yo haya leído en la Biblia, que dice: me arrepiento de haberlos creado. Se multiplicó el mal, el ser humano se infectó de mal y pecado uno con otro hasta que toda la humanidad estaba corrompida. Pero dice la Escritura: halló gracia en Noé, y por ello existimos hoy después de el apocalipsis del diluvio. Entonces, ¿cómo no mirar atrás y ver que la naturaleza pecaminosa que está allí descrita, y como dice allí en el versículo 21, y otros pecados parecidos más allá de los descritos allí, en una y otra forma estos fenómenos se han multiplicado y han afectado a toda nuestra civilización a lo largo del tiempo? Como lo mencionaba antes, los israelitas no se cuidaron y años después se vieron infectados masivamente de la naturaleza pecaminosa de la idolatría. He visto cosas tan simples como las peleas de dos. Dos pelean y terminan envenenando a los hijos que ellos tienen. O un ejemplo visible, bueno, estoy hablando de padres e hijos, ¿no? O un ejemplo más visible, como un brote que envenena a una comunidad que un día estaba bien en un sentir y termina en divisiones. Y esas divisiones con otras divisiones. Y eso arrastrando a muchos. Pecados, asuntos, circunstancias, probablemente de un juicio, de algo egoísta, de orgullo. Alguna de las formas de expresión del pecado del orgullo, como dice el libro de C.S. Lewis, el mayor pecado, el gran pecado.
Entonces corroe a una comunidad cristiana y eso termina en una división. Yo me sorprendo cómo de un grupo de 30 personas salen tantas divisiones. Son 30 personas. Entonces, y así envenena mucho a una comunidad que un día estaba, digamos, en un mismo sentir, luchando, y termina en divisiones, y esa división en otras divisiones, y eso arrastrando a muchos. Esta palabra divisiones que dice acá el NTV, en la Reina Valera se le llama, o es el término herejía. Un agente infeccioso que destruye constantemente en el tiempo a las comunidades cristianas. Quizás la pandemia más grave, que es una de las pandemias más graves que pueda haber existido en la existencia de la iglesia, no ajeno al día de hoy, es tan visible. Parece que es la pandemia espiritual con la que siempre va a batallar la iglesia. Entonces, y ahí están otros pecados que se mencionan allí en Gálatas 5, 19 al 21. Y hace el escritor atribuido a Pablo hace una conclusión contundente a esa declaración que no tiene, es total, no tiene patas, no cogea de ningún lado. Dice así, cito, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces cualquiera que infecte su espíritu con estos pecados, que sea un huésped común, dice la escritura allí, que lleve esa clase de vida, o sea, que sea su constante, su vida, no heredará el reino de Dios. Estas pandemias espirituales no arrastran necesariamente la vida física de nuestro cuerpo, lo que arrastran es el destino eterno de nuestra alma. El llamamiento cristiano es a no dejar que el pecado les contamine. El pecado debe ser apartado y condenado, como lo dijo Pablo en un cierto momento a la iglesia de los Corintios, que no parecían consistentes en ello. En el contexto de en 1 Corintios 5, un hombre tenía una relación con su madrastra y los corintios no reaccionaban a ello. Y Pablo los reprende y dice esta frase que yo creo que alecciona mucho acerca de la naturaleza de lo que puede hacer el pecado. Dice así, cito, ¿no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de la perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Fin de la cita. Un poco de levadura leuda toda la masa. Como trato de hacer el símil a esto, como que una cantidad de partículas de saliva en el aire después de un estornudo o una persona conversando puede infectar a muchos, muy probable. Así como actúa el proceso infeccioso de esta pandemia de ahorita de SARS. Otras pandemias es simplemente un eslogan, una analogía a los problemas espirituales que si se entienden, en sí se entienden, estos problemas espirituales que en sí se entienden como pecado, lo cual de manera concreta el pecado es todo aquello que hacemos que erra del deber con el cual se nos creó. Todo aquello que está fuera del deber o la naturaleza que debe corresponder con lo que se nos creó. Se traduce mucho la palabra pecado como errar el blanco. Que si no nos damos cuenta, nos contagiamos y potencialmente infectamos a otros. Estaba pensando que naturalmente cuando aparece un pecado en la sociedad o en un grupo social, naturalmente, o uno de los fenómenos que pasa es que se esparce y muchos practican ese pecado. Una de las cosas que vemos consecuentemente cuando Israel caía. Entonces, yo propongo como reflexión que al valor imprescindible que le damos al tapabocas, al alcohol, al jabón, a la vacuna, al distanciamiento social, etcétera, algunas cosas que uno le den valor, sí, otros no, de esto que mencioné, otras cosas más que no he mencionado, que son todas en el hilo de cuidarse de COVID-19 o prevenir el COVID-19 o no propagar COVID-19, hay que añadir a ese valor agregado los deberes espirituales que cuidan el alma de no caer en los hechos espirituales que alejan al hombre de Dios. Por no decir que acá en la tierra, cada una de esas circunstancias, fenómenos que yo mencioné, por ejemplo los de Gálatas, son dañinos,
son negativos para la sociedad y en sí son brotes que contaminan a muchos, enferman, dañan y matan a masas como lo hace una pandemia. Cuando estos pecados brotan, causan daños y se masifica así como lo hace una pandemia. Hay que entender lo esencial que es el espíritu humano de cada uno. Proverbios 24-23 da una lección, capaz que es el versículo más importante de Proverbios para mí, o de los más relevantes para mí. Dice así, el 4:23 dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Fin de la cita. Y es así, cuando hablaba y compartía con una persona y me comentaba cómo en su entorno de trabajo se repartía un mal espíritu, por decirlo así, un término. Yo no me dijo ese término, pero cómo contaminaba, cómo afectaba la mala actitud que tenían ciertas personas, y eso dañaba el entorno. Yo pensaba en aquella persona que está sufriendo de esto, que salen de decir sus cosas, como eso ciertamente, cuando me cuentan las cosas, determina el rumbo de su vida. En Mateo 15 o Marcos 7 dice que del corazón nacen los malos pensamientos, los malos actos, las malas palabras. De ahí nacen, del corazón. Y si tú te vas a un diccionario de estos que habla de los términos hebreos o griegos, vas a encontrar que se intercambia el uso del término espíritu y corazón para referirse al hombre, al ser humano. Aunque hay diferencias cuando hablan de mente, corazón, espíritu, alma. Antes había la creencia en esos tiempos, cuando se acercaron a Jesús y le decían: mira, no se lavaron las manos, y la creencia o la idea, la superstición de la contaminación de los pecados por no tener limpieza o no guardar las tradiciones. Y Jesús decía: no, es de su corazón, de lo que hay en su corazón. Por eso rescatar este proverbio que dice que de allí se determina el rumbo de nuestra vida. Hay que cuidarse de contagiarse y hacer de la naturaleza pecaminosa nuestro estilo de vida. Uno tiene... el tapabocas se usa tanto como para no contagiar a otros, pero también para no contagiarse uno mismo. O básicamente ese es el primer uso. Que otro no me exponga a la enfermedad. Entonces la gente compra el KN95, que es el más efectivo, o los otros símiles que hay por ahí, buscando prevenir, cuidarse. Para lo mismo, para la naturaleza pecaminosa, se nos instruye cuidarnos. Y eso no lo va a lograr con un tapabocas, sino con las instrucciones del Señor. Dice Proverbios 22, versículos 24 y 25, dice, cito: no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Fin de la cita. En muchos otros textos de la Biblia va a encontrar: bienaventurado el que no se siente en silla de pecadores, ni de escarnecedores, o el que no confía en el hombre y pone su confianza para salvación, por ejemplo, Jeremías. En muchos otros textos vas a encontrar ese llamamiento a que uno debe cuidarse y no debe hacerse de eso que nos hace impíos o contamina al hombre, daña al hombre. El versículo 25 dice un principio tremendo: aprenderás a ser como ellos, pondrás en peligro tu alma. Te infectarás. Podríamos usar la analogía hablando en símil a la enfermedad el día de hoy. Hay que centrarse en el correcto proceder de nuestra conducta. Hay que centrarse en nuestra conducta. Así como uno se pone tapabocas para no contagiar a los demás, uno también tiene que tener una conducta para no contagiar a otros, para no dañar a otros, no dañarse uno mismo. Efesios 4:31 dice esto: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Capítulo 5, versículo 3 en adelante dice: que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen.
No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por tanto, vivan como gente de luz. Fin de la cita. Este texto de Efesios 5 en sí tiene los mismos fundamentos cuando habla de la naturaleza pecaminosa y de los frutos del Espíritu de Gálatas 5. Entonces, y habla no tener la mala conducta y que no, fíjense, no se dejen de engañar por lo que tratan de justificar esos pecados. Cuando uno lee la historia de Israel y ve ciertas cosas, a veces caían en el engaño y se contagiaban. Les daba esa pandemia o esa epidemia espiritual que siempre acompañó al pueblo hasta la destrucción. Cuando finalmente Nabucodonosor sitió a Jerusalén y prácticamente ya destruido por Asiria Israel, ya cae Judá con Nabucodonosor. Entonces tengan cuidado, no os dejen de engañar por las personas que tratan de justificar esos pecados. Ahorita hay muchos argumentos. Cuando yo hablé de otras pandemias, en septiembre de 2020, aunque no tocaba estos textos como tal así, bueno, sí los hablé, pero me centré en estos tiempos que hay tantas tendencias, muchas cosas virales que están justificando la contraparte a lo que Dios nos dice que no hagamos. Entonces la gente lo empieza a ver como que, bueno, pero eso no está mal, eso es relativo. La religión está equivocada. Entonces, no se dejen engañar por lo que tratan de justificar esos pecados. Hay que centrarse en el propósito espiritual que Dios ha previsto para cada uno de nosotros. Hay que centrarse en ello. Tito 2, versículo 11 a 15, dice lo siguiente. La gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y hacernos su pueblo, totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Fin de la cita. Fin de la cita. ¿Para qué se reveló la gracia de Dios? Para traer salvación a todas las personas. Y en este maravilloso evangelio, que en sí es el término con el que entendemos y englobamos toda esta manifestación de lo que Dios ha hecho por nosotros, se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos, de todas esas pandemias, porque ¿por qué llamarlo pandemia a los pecados? Porque seguramente están difundidos en toda la sociedad humana. ¿Y cuál es el concepto que dice la pandemia? Una enfermedad infecciosa que afecta a varios continentes o a todos los continentes. Por eso que cada pecado podría verse fácilmente como una pandemia. Entonces se nos instruye que nos apartemos de esa vida mundana, de los placeres pecaminosos. En un mundo que es maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. En eso hay que centrarse. Son los deberes, es el llamamiento, mientras se revele la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice literalmente, para darle a Jesucristo los títulos que se merece, los títulos que le corresponden. Entonces, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, de todas estas pandemias que moran en la humanidad, para limpiarnos y hacernos su pueblo totalmente y ya con la vocación, hacernos comprometidos a buenas acciones. Dice aquí Pablo a Tito, instruyendo un apóstol a un discípulo que sería maestro y estaría encargado de la obra. Y esto es un deber que tiene todo predicador o todo líder en una comunidad cristiana. Y sea hombre o sea mujer, debe enseñar estas cosas y alentar a todos los creyentes que las hagan. Yo insisto, y nuestro deber como predicador es decirle, usted debe hacer esto, hermano. Debe enfocar su mente en esto. Que la pandemia no nos distorsione del verdadero peligro que corre el alma humana, que no es COVID-19, sino el pecado. Entonces, debes hacerlo, debes poner en práctica toda la enseñanza del Señor.
Tienes la autoridad, dice aquí, tienes la autoridad para corregirlo cuanto sea necesario. No lo ignores. No lo ignores. Más versículos, deberes, mandatos, lecciones, instrucciones encontramos de lo que Dios pide. Puedes seguir leyendo la Biblia para llenarte más de estos principios. Y desde una perspectiva que también podemos ver allí lo importante que esto cuida nuestra alma. Todos estos deberes, versículos, mandatos, lecciones, instrucciones, etcétera, cuidan nuestra alma. Son nuestro tapaboca. Son nuestra vacuna. Cuando se dice que la iglesia no es del mundo, no lo entiendo como tratarlo radicalmente de aislarnos y hacernos un cero a la sociedad, sino que la iglesia no es de la naturaleza de este mundo y que la iglesia está en este mundo para mostrar la naturaleza de Dios, para testificar de la naturaleza de Dios. Entonces, ante la pandemia que llenan a la humanidad de oscuridad, la iglesia está para testificar del antídoto que cubre esta oscuridad y que es Cristo. Que es Cristo. Así que no nos olvidemos que COVID-19 no es la única pandemia. Ni siquiera la tuberculosis y el VIH-Sida como la pandemia 2 y 3 que ya existían. O si aparece otra gripe, otro fenómeno de estos tipos SARS, serían otras pandemias. No, hay otras enfermedades de carácter espiritual que matan al ser humano, que lo alejan. Dice la escritura, no podrá participar del reino de Dios, no heredará el reino de Dios. Y que son peligrosas, no nos olvidemos. Por eso la razón de cuidar nuestra alma, por eso la razón de predicar, por eso la razón de estimular a otros, porque estas pandemias aún son graves. A ti te podría, a mí me podría, a nosotros nos podría dar COVID-19 y podríamos fallecer, pero esa enfermedad no nos va a apartar del reino de Dios. Nada puede separarnos del reino de Dios, dice, del amor de Dios, dice Romanos 8. La enfermedad no nos puede separar del amor de Dios. Pero si te vas en pos de Dios, te apartas de Dios, como Israel en su momento dejó que brotara esa raíz venenosa de amargura, y haces de tu vida naturaleza pecaminosa, tú mismo te apartas del reino de Dios. Así que esas otras pandemias, de las cuales el ser humano no le para mucho, a ver, algunos seres humanos no le paran mucho, pero son importantes para el espíritu humano. Razón para seguir perseverando hasta el día de Cristo y razón para que sigamos viendo el sentido de por qué seguir siendo cristianos y predicar el mensaje cristiano. Dios me los guarde y haré una oración. Señor nuestro Dios, gracias Señor por la escritura. Podemos usar una analogía, otra analogía. Pueden pasar los tiempos otros, pero ahí está la escritura con su mismo mensaje sólido. Más bien, Señor, gracias en medio de todo lo negativo que es esta pandemia, o todas las circunstancias negativas, todo lo que ha traído, nos da el entendimiento, el espíritu para aprender, reflexionar, meditar, pensar, redarguir, etcétera, en nuestra propia existencia, en nuestra propia conducta. Esta analogía que parece, Señor, muy importante, que el pecado es así, cáncer, pandémico, una epidemia que se ha esparcido en la humanidad y que gracias, Señor, por darnos también el mensaje y la esperanza que Cristo es el Dios y Salvador, que ha manifestado esta gracia, Señor, para que podamos ser salvos, para que podamos vivir la vida en tus instrucciones, conozcamos el camino y nos pongamos a andar en ese camino. Bendice todos estos hermanos, hermanas, y si algún otro escucha este mensaje, si se comparte este mensaje con otros, podamos entender, Señor, tu ley, tu propósito en todas estas cosas, Señor. Gracias, Señor, a ti encomiendo y encomiendo a todos, en nombre de Jesús. Amén.